amigos, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a Misión Mundial. Los que vamos a informar, les saludamos. Este día vamos a dedicar el programa a uno de los temas más interesantes que tenemos en la actualidad en nuestro México y yo creo que también en el panorama internacional. Es las relaciones internacionales en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Yo no sé cómo ha pasado tanto tiempo, pero ya estamos por llegar por vencer ya la segunda década del siglo XXI. Está con nosotros una de las expertas más importantes que tenemos en México. Me honra mucho tenerla aquí en el programa de Misión Mundial. Y por eso mismo yo también ya la hago más bien como amiga y miembro de este programa también. Ella es María Cristina Rosas. Es egresada de la UNAM, es de hecho doctora en Relaciones Internacionales. María, doctora María Rosas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, María Cristina, y pues de verdad te agradecemos mucho porque nos vas a ilustrar un poco con lo que está pasando en las relaciones internacionales. Muchas veces no sabemos exactamente cómo enfocarlo. Están pasando demasiadas cosas, están como abruptamente... de repente vemos una apertura total en todas las relaciones internacionales y ahora estamos viendo como una cerrazón. A nosotros nos encantaría mucho escuchar tus opiniones y si quieres, para empezar, ¿por qué no te luces un poco con nosotros y nos dices en qué estás trabajando ahora? Claro, Gerardo. Muchas gracias de entrada por la invitación. Bueno, yo soy profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El rector me acaba de entregar una medalla por 30 años de servicios académicos. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Mis áreas de especialización son los temas de seguridad internacional. También he trabajado mucho en lo que son negociaciones comerciales internacionales y temas de política mundial. He trabajado en estudios regionales, regiones como América del Norte, como Europa, Escandinavia, Asia Central, Rusia, América Latina. Mi segundo doctorado es sobre América Latina. Sí. Y bueno, he publicado varias decenas de libros sobre estos temas. Ok. Oye, si no es indiscreción, ¿cuántos países conoces? La mayoría. O sea, podemos decir que ya a la ONU la conoces ya plenamente en sus No los territorios. 193, pero sí, más la mitad. He podido viajar a todos los continentes. Claro, pues es que yo creo que es importante, siempre se lo he comentado a algunos colegas de las redacciones internacionales, y siempre les digo, bueno, es que no puede haber una redacción internacional con reporteros que nunca han visto o no han salido de aquí. Pero en mi caso, bueno, como yo soy docente e investigadora y mi objeto de estudio es el mundo, sería un poquito absurdo que yo pretendiera entender al mundo si no lo conozco. Ajá. Sí, por supuesto. Bueno, sobre todo, eso es lo que te hace experto en esto, sí. en esta materia. Precisamente entrando en materia, yo veo que hay como una deficiencia también en personal de política internacional. Estamos hablando ya de internacionalistas, de gente de relaciones internacionales que están en las escuelas y que luego se quejan de que en realidad el enfoque que les están dando es más administrativo que histórico-analítico. Yo no sé, ¿tú nos puedes ayudar en esto? Eso es una de las preguntas que nos envía, de hecho, la audiencia. Claro, mira, lo que pasa es que por las necesidades del mercado, la globalización, las negociaciones comerciales en las que ha estado inmerso nuestro país, ha habido una fuerte demanda para tener especialistas en negocios internacionales, comercio internacional, pero la carrera originalmente, cuando nace a mediados del siglo pasado, aparece como ciencias diplomáticas, con la idea de formar personal diplomático que pudiera realizar las tareas de representar a México en el exterior, de ejercer propiamente la política exterior. Posteriormente nació el Instituto Matías Romero y entonces la licenciatura en ciencias diplomáticas cambió de nombre, porque ya no era necesario que la UNAM, por ejemplo, formara licenciados en ciencias diplomáticas, ya lo hacía el Instituto Matías Romero. Entonces cambió de nombre y se convirtió en la licenciatura en Relaciones Internacionales, y al menos en la UNAM siempre el perfil ha sido político, siempre. Mientras que en otras universidades donde la carrera llegó de manera más reciente en el contexto de todas estas negociaciones, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea y demás,
adquirió un perfil más comercial, más economicista. Y si tú ves las currícula del ITAM, del TEC de Monterrey, de la NAHUAC, el perfil es muy economicista y muy orientado a comercio internacional, mientras que la currícula de la Facultad de Ciencias Políticas y en general de la FES Acatlán, de FES Aragón, es más político. Toda la orientación es más de política internacional. Bueno, eso es interesante también porque, bueno, ¿cómo entendemos la diplomacia? Mucha gente, incluso yo me voy a incluir también durante mucho tiempo, nos deslumbra mucho el término de diplomacia. Pensamos que estamos hablando de gente que está en un lugar non plus ultra, está en un lugar muy elevado, con consideraciones especiales, donde están con unas fiestas magnas y maravillosas y fastuosas, pero no alcanzamos a ver el trasfondo de lo que es un embajador, un cónsul, ¿qué más hay? Un agregado, ¿cómo distinguir un agregado de alguien, de un consejero, una cosa así? Y queremos aprovecharte. Diplomacia. Bueno, diplomacia es parte del ejercicio del poder. Es la forma en la que tú, a través de la negociación, de la persuasión, de la habilidad política, obtienes lo que quieres para tu gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto que hay una visión muy hollywoodesca de la diplomacia, ¿sí? De todo este glamour del que hablas. En realidad la diplomacia es muy compleja, muy complicada en un mundo donde los actores somos tan asimétricos, ¿no? No es lo mismo ser representante diplomático de Estados Unidos que ser representante diplomático de México o de Argentina, porque obviamente nuestros márgenes de maniobra, nuestras experiencias, en fin, pues son distintas, pero diplomacia es poder suave, es una forma de persuasión, de cooptación, de obtención de lo que tú quieres a través de la negociación. La otra vía, si fracasas en la diplomacia, pues sería la guerra, para obtener lo que tú quieres. Vaya. Por eso es que es la última instancia para ellos, entonces, sí, digamos. Sí. En el caso de la diplomacia, cuando alguien se supone que lo van a entrevistar a un diplomático, muchos de los medios casi como que no ponen mucha atención en la importancia de un embajador. Siempre dicen, no, pues lo que te va a decir es algo muy oficial y no te va a decir nada de esto. No vale la pena como noticia. Yo creo que siempre ha valido la pena, pero ¿tú qué opinión tienes como esto? Bueno, yo creo que hay que tener claro que si, por ejemplo, invitas a un embajador, al embajador de Estados Unidos para que te dé una opinión sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, él no puede ir en contra de la administración Trump, porque él es un empleado del pueblo estadounidense. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo claro. Si quieres a alguien que sea crítico y demás, invita a un académico. Exacto, ¿no? Es la otra opción. Claro. Sí. O invítalos a los socios y tienen las dos versiones. Tienes la versión oficial del representante del gobierno de Trump, del gobierno de Estados Unidos, y por otro lado tienes una visión analítica independiente de un académico. Y estás ofreciendo una información mucho más multilateral. Más rica, ¿no? Sí, también más rica para el espectador, porque el espectador podría quedarse con esto que acabas de mencionar, de que traer al diplomático pues es aburridísimo porque te dice lo mismo que Trump, y entonces dices, pues mejor me pongo a escuchar a Trump. Pero si lo confrontas con un académico, surgen cosas muy interesantes en este tipo de diálogos, ¿no? Porque él va a defender su postura y el académico pues también va a plantear su visión sobre las cosas, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que hemos visto también en la política del servicio exterior, vamos a hablar un poquito del servicio exterior, es el cómo se ha realizado en este último sexenio, que ya van dos cambios que se han hecho en relaciones exteriores. En el actual, bueno, pues estamos con un tipo de servicio exterior que ha sido muy criticado tanto por analistas como incluso por algunos periodistas también. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el papel del servicio exterior mexicano en este momento? Bueno, es que yo creo que hay que diferenciar lo que es el servicio exterior mexicano, que es un servicio de carrera, las personas que pertenecen a él. No hablo de embajadores ni hablo del titular de la Cancillería, hablo del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ingresaron por concurso de oposición y por este concurso entraron los mejores, los que obtuvieron las mejores calificaciones. Y bueno, hay que recordar que por mucho tiempo ese y Fuerzas Armadas eran los únicos servicios de carrera que teníamos en este país, ¿no? Entonces tenías a los mejores y tienes a los mejores porque el proceso es riguroso.
las cabezas, embajadores y demás son nombramientos políticos. Entonces, y el nombramiento político pues va en consonancia con la administración en turno, evidentemente. Por eso, por ejemplo, yendo al caso de Estados Unidos, pues tienes a Estados Unidos y tienes a Nikki Haley representando a Estados Unidos en Naciones Unidas, y la postura de ella es dura porque es la postura de Trump respecto a la ONU y respecto a los asuntos mundiales. Toda proporción guardada, pues para el actual gobierno aquí en México hemos tenido tres. Tuvimos a José Antonio Mí, después tuvimos a Claudia Ruiz Massieu y ahora tenemos a Videgaray. Bueno, ellos no tenían experiencia diplomática, pero por otra parte han sido funcionarios, han tenido distintas responsabilidades y han tenido que lidiar con las relaciones de México con el mundo, que nunca son fáciles, máxime siendo vecinos contiguos de la máxima potencia mundial. Pero yo creo que es importante distinguir entre los funcionarios políticos, los nombramientos políticos, y lo que es el servicio civil de carrera, que es un servicio altamente profesional y que conoce perfectamente su trabajo. Precisamente, ya que lo comentas como altamente profesional, eso fue un comentario que también me hizo el embajador de Marruecos, Mohamed Shafiki, que destacó el papel del Servicio Exterior mexicano, de cómo forman al personal del Servicio Exterior aquí. Él hasta dice que podría ser un modelo para todos los demás en el mundo. De hecho, México y Brasil somos los dos modelos, y también en Brasil sí tiene un servicio exterior de gran reputación, y tú puedes ver la cantidad de plazas en organismos internacionales que son comandados por brasileños, porque la diplomacia brasileña es espectacular. Y México también tiene una muy buena reputación. Somos las dos cancillerías con mejor reputación en América Latina y en varios lugares del mundo y en varios temas de la agenda mundial. Okay. Y hablando ya directamente de la política internacional que se tiene en México actualmente, ¿cómo a la vez yo siento como que está un poco entrampada, como que no tiene muchas opciones? Eso es lo que me parece a mí. Muchos lo critican, pero quisiera ver tu opinión. Claro, el asunto es que, bueno, tuvimos el proceso electoral en Estados Unidos que, hasta donde yo entiendo, la apuesta del gobierno mexicano no era que ganara Trump, pero ganó Trump. Entonces fue necesario hacer cambios en el gabinete por esta razón. Los cambios que tuvimos en enero de este año fueron por esa razón, porque se quiso tener a Videgaray, quien tiene una relación con el yerno de Trump, y a partir de ahí se pensó que con una relación más personalizada se podría desahogar la compleja agenda bilateral que tenemos, que no es el caso. La agenda cada vez es más compleja y cada vez tenemos más dificultades. Yo creo que nos ha fallado mucho en México, y no solo en política exterior, en todos los temas, absolutamente en todos, en salud, en seguridad, en todos, el tener políticas de gobierno y no políticas de Estado, ¿sí? Porque si cambia el gobierno, cambia la política, ¿no? Sí. Si tienes políticas de Estado, la política de Estado se mantendría siempre. Tú harías ajustes naturalmente porque pues el mundo es dinámico y te plantea diferentes desafíos, pero teniendo una política de Estado tú sabes dónde quieres estar de aquí al 2100, por decir, y aunque tengas cambio de gobierno, tú sabes a dónde quieres llegar y sabes lo que tienes que hacer para llegar ahí, y no improvisarías tanto. Yo siento que parte de la improvisación que tenemos es por la falta de un proyecto de nación y por supuesto de políticas de Estado. Lo que tenemos son políticas de gobierno, y ya se vio que cambió la expectativa en el proceso electoral de Estados Unidos. El resultado no fue el que se esperaba y no teníamos plan B. Eso es muy dramático, ¿no? Sí. Cuando tienes políticas de Estado, tú diseñas escenarios, ¿no? Y dices, bueno, si gana Hillary, lo que puede ocurrir es esto y mi plan es este. Si gana Trump, mi plan es este y mi estrategia es esta. Y si gana X, un independiente por decir, mi estrategia es esta. Necesitas tener escenarios, pero eso te lo da un proyecto de nación, eso te lo da una política de Estado, no una política de gobierno. ¿No? Que constantemente cambia, ¿no? Cambia cada sexenio. Cada sexenio. Cada sexenio se reinventa el país, lamentablemente. ¿Cómo es que entonces llegamos al nivel en que algunos de los países hermanos latinoamericanos nos critican ahora? Solamente están ustedes siguiendo la política de un otro país y no se están mostrando como independientes, sino como una política sumisa. Es eso, y el hecho de que no volteamos a ver América Latina. Yo creo que en esta coyuntura donde se ha endurecido tanto la relación de Trump con México, o de Estados Unidos con México bajo el gobierno de Trump, México necesariamente tendría que mirar a América Latina, a Europa, a China. Bueno, el presidente acaba de estar en China, un poco tardíamente en mi opinión, debió de haber estado antes,
Pero tendríamos que mirar al resto del mundo precisamente para contrapesar toda esta presión que Estados Unidos nos está planteando. Y yo creo que el reclamo de América Latina es justo, es cierto. Volteamos a verlos cuando requerimos algo de ellos, pero así no se construyen las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales requieren un trabajo continuo y permanente y no llegar y decir, ay, necesito tu voto para una iniciativa que voy a impulsar en la Asamblea General y me acordé que existes. No, o sea, veamos Cuba. Cuba es un país con menores recursos materiales y humanos que México y desarrolla una diplomacia ejemplar, obtiene del mundo lo que quiere y sin tener el presupuesto que tiene Relaciones Exteriores en México y sin tener los recursos humanos que tiene México. Entonces no se trata de gastar mucho, se trata de gastar bien y se trata de tener una estrategia. Y la estrategia de Cuba es no tengo dinero, pero yo comparto mis médicos, comparto mis maestros, comparto mi expertise, mi capital humano con sociedades que están pasando por condiciones difíciles y eso me gana adeptos a nivel mundial. O sea, está presente en un ranking internacional. Sí, tiene representaciones más en África que nosotros y nosotros tenemos más presupuesto que ellos, ¿no? Están al nivel de Brasil. Brasil tiene 30 y tantas misiones diplomáticas en los 53 países africanos que existen y Cuba anda por el estilo y sin tener el tamaño de la economía de Brasil. Nosotros tenemos que 6 embajadas en África. O sea, yo creo, cuando poquito, sí. Realmente no miramos a África sino cuando necesitamos algo y toda nuestra atención está focalizada en Estados Unidos. Eso hasta es poco sano. Hay que mirar a otros lugares porque eso oxigena y nos da márgenes de maniobra en la relación con Estados Unidos. Por supuesto. Bueno, vamos a entrar en materia ya con lo de política internacional, con problemas ya directos, pero antes nos vamos a un corte. No muy profundo, pero nos vamos a un corte. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, gracias por estar con nosotros, qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a entrar de lleno ya a la política internacional. Está con nosotros nuestra invitada experta, María Cristina Rosas. Y pues, María Cristina, pues queremos saber entonces ya de plano, ¿cuál es el panorama que tú ves dentro de la política internacional? Ahora, mejor dicho, vamos a vernos. Parece que nos vamos mejor un siglo porque todo el mundo dice que lo que está pasando con Donald Trump hizo como retroceder la política a un siglo. ¿Esto es cierto? Yo lo que veo es una falta de liderazgo en el mundo. Esto se veía venir porque, bueno, a mí me parece que revisando la historia mundial, las grandes potencias cumplen ciclos. Hay ciclos de auge, de expansión y de decadencia. Yo creo que el ciclo de Estados Unidos se está cumpliendo. Estados Unidos, por supuesto, está muy bien posicionado en el mundo, tiene un aparato bélico impresionante, tiene grandes diplomáticos, tiene una industria del entretenimiento que es poder suave, que coopta, que atrae, que seduce al planeta, tiene recursos naturales, tiene muchas cosas a su favor. El asunto es que la base de todo este poder, la salud económica de Estados Unidos, está severamente dañada. Y bueno, para que tú puedas proyectar poder, requieres una base económica floreciente. Estados Unidos pues ha experimentado problemas de productividad, de competitividad, y también yo creo que como estudiosos del mundo tenemos que partir del hecho de que quizá deberíamos centrarnos menos en si Estados Unidos está en auge o en decadencia y ver qué están haciendo los demás. Los demás están haciendo cosas muy interesantes. Digo, hay que estudiar más a China, evidentemente, porque China está en una situación económica pues mucho más positiva que la de Estados Unidos. Su economía no ha parado de crecer. Tal vez en este momento ya no crece a tasas de 2 dígitos, pero crece. Mientras que la de Estados Unidos pues está entre azul y buenas noches. Europa pues está pasando por una crisis terrible, está replanteando incluso su proceso mismo de integración, se retira Gran Bretaña. Y bueno, hay un malestar de la clase política respecto a los rumbos que ha tomado la integración. El caso de Japón, pues Japón ha perdido presencia en los mercados mundiales. Es muy curioso porque cuando ves cómo se ha comportado Japón vis-a-vis China, todos los espacios que ha perdido Japón los ha ganado China. Es muy interesante en términos comerciales, de inversiones, de presencia mundial, en fin. Y bueno, también hay quizá países un poco más pequeños, con una proyección quizá más modesta, que no dejan de ser importantes como Brasil o India. Entonces, todos estos actores es importante revisarlos. Acaba de tener lugar la cumbre de los BRICS, por ejemplo. Fue muy interesante esta cumbre porque a pesar de que algunos BRICS están muy desprestigiados, es el caso de Brasil ahora con la administración de Temer, o el caso de Putin, ¿no? O sea, tú no puedes ser líder si atacas a Ucrania, ¿no? O sea, hay que ser consecuentes. Si quieres ser líder, tienes que manejar tu política mundial de cierta manera. Claro. Pero al margen de eso fue interesante la cumbre de BRICS, porque ahí puedes ver que uno de los temas recurrentes de ellos fue esta crisis de liderazgo que enfrenta el mundo. El hecho de que Trump está acelerando este declive, esta cerrazón de Estados Unidos, con su idea esta de Make America Great Again. No puedes hacer a Estados Unidos grande otra vez y te aíslas del mundo en una época de globalización. Entonces, muchas decisiones que está tomando Trump están debilitando aún más la presencia y la credibilidad de Estados Unidos en el mundo, y hay una necesidad por liderazgo. El asunto es que yo creo que hay países que quieren el liderazgo. Claramente China quiere liderazgo, claramente Rusia quiere liderazgo, pero ser líder, y eso también lo enseña la historia del mundo, implica que tienes que pagar un precio. Ok, sí. Y a Estados Unidos le podemos criticar lo que tú quieras, que es intervencionista, que intercede en los asuntos mundiales, que se mete donde no lo llaman, lo que tú quieras, pero ha pagado el precio. Estados Unidos sí ha pagado el precio, y paga los muertos en los conflictos armados, y sí, paga pues, financieramente las debacles económicas. Cuando México se cayó en 1994-95, él pagó para rescatar a México. Ese es un líder, ¿sí? El que paga el precio. Y China quiere ser líder y no quiere pagar el precio. No paga, Europa quiere ser líder, no quiere. Rusia, entonces, ¿de qué se trata, señores? Si quieres ser líder, no todo es beneficio. O sea, voy a obtener muchos beneficios, pero tengo que pagar mi parte del pastel.
Sí, es cierto. Entonces, en esa posición podríamos ver por qué Donald Trump está reaccionando de esa manera. Sí, él quiere el pastel y no quiere pagar por él, ¿no? Es como si vas a un restaurante, dame un pastel, dame un café, te lo comes, y te vas. Oiga, no lo ha pagado, ese es Trump. Trump le dice a Europa, yo estoy cuidando tu seguridad, tengo a la OTAN, tengo bases militares, etcétera, pero las pagas tú. ¿Sabes qué le contesta a Europa? Si nosotros vamos a pagar por tus bases militares, ¿por qué no mejor te llevas tus bases militares y nosotros creamos nuestra propia infraestructura militar y ya, todos contentos, ¿no? Claro, sí. A eso se expone Trump, ¿sí? O sea, yo te cuido y tú me pagas a mí, mejor me cuido yo sola y yo lo resuelvo. Sí. En Japón ahorita hay una fuerte presión social hacia el primer ministro porque le piden que Estados Unidos retire bases militares por considerar que Japón ya es mayor de edad. Digo, la Segunda Guerra Mundial ¿hace cuánto terminó? Sí. Japón es mayor de edad, Japón tiene la tecnología, tiene la expertise, tiene las autodefensas, tal vez no puede tener un ejército como tal, pero tiene las autodefensas que cumplen las funciones de seguridad y resguardo que requiere esta nación. Y es cierto, tienen a Corea del Norte ahí dando lata con los misiles y todo esto, pero eventualmente los japoneses consideran, sobre todo las nuevas generaciones, las que no vivieron la Segunda Guerra Mundial, los descendientes de aquellos que vivieron la Guerra Mundial y sus nietos, consideran que Japón está en condiciones de hacerse cargo de su seguridad. Entonces, y llega Trump con el discurso de, no, ustedes tienen que pagarme a mí por cuidarlos a ustedes. Pues, ¿qué te contestan las nuevas generaciones? Vete, ¿te quieres ir? Vete, mejor cuídate tú mismo y nosotros nos hacemos cargo de nuestros asuntos, ¿no? Entonces, es muy erróneo eso, porque eso está debilitando rápidamente el liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, si eso lo están diciendo los japoneses o lo están diciendo los europeos, bueno, si eso quieres, mejor vete y déjanos hacer lo nuestro. ¿Por qué no hemos sido capaces de decir, bueno, vete con tu tratado de libre comercio y nosotros hacemos uno o buscamos otra cosa? No somos Japón y no somos la Unión Europea. Sí. Tan fácil. No, nosotros tenemos una interdependencia con Estados Unidos, pero es asimétrica. Es decir, ellos para su prosperidad sí dependen bastante de nosotros. Si México colapsara económicamente, muchos estados de la Unión Americana, Texas, que es tan importante, California, Illinois, sufrirían mucho, ¿sí? Pero, por ejemplo, si Estados Unidos se retirara del Tratado de Libre Comercio, como dice Trump que piensa hacerlo, eso le va a pegar a ciertos intereses económicos estadounidenses. Pero México va a sufrir mucho, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la relación sí es de interdependencia, pero es asimétrica. México tiene más vulnerabilidades y menos capacidades que Estados Unidos. Estados Unidos tiene más capacidades y menos vulnerabilidades que México. Entonces, eso hace a la relación de interdependencia asimétrica y poco favorable a México. Si fuéramos China, si fuéramos Unión Europea, si fuéramos Alemania, quizá podríamos plantear la relación en otros términos. También si fuéramos más diversificados y usáramos esta enorme red de tratados de libre comercio que suscribimos en los 90 y todavía a principios de este siglo, quizá estaríamos en otras condiciones, ¿no? Y podríamos sortear los embates de Trump, pero no es el caso. Económicamente, comercialmente hablando, dependemos por entero de Estados Unidos. En inversiones no tanto, en inversiones sí nos hemos diversificado, pero la inversión de Estados Unidos en México, la inversión extranjera no deja de ser importante para nosotros. Hace poco hablé también con un experto de la UNAM, es José Calderoni. Él dice que a México no le va a pasar otra cosa más que tiene que aceptar lo que Estados Unidos le dice, porque pues no hay otro comercio más que ese, porque China está tan lejos, lo que quiera está tan lejos. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, se ha planteado esto que dices, que México no tiene mucho para dónde hacerse, pero yo creo que todavía tenemos cartas para negociar. Yo trabajo mucho los temas comerciales, pero también los veo desde el punto de vista de la economía política y de la seguridad internacional. Estados Unidos sabe, porque ellos nos estudian y no dan pasos sin guarache, como decimos popularmente. Ellos saben de qué patita cojeamos. Ellos saben que su seguridad, su estabilidad depende de la estabilidad de México. Estados Unidos no podría soportar una crisis en México que expulsara grandes contingentes de población y que colapsara la economía nacional, porque esto de hecho se convierte en un problema de seguridad para Estados Unidos, ¿sí? Entonces la seguridad de ellos pasa por la nuestra. Eso lo saben. Entonces podemos jugar esa carta, ¿no? Sí, así es. Y hablar con Estados Unidos y decirle, ok,
tú quieres un tratado de libre comercio donde tú seas el ganador. Pues eso no se puede, porque ¿para qué negociamos, no? Una negociación implica, tú me das y yo te doy. Tú cedes y yo cedo. Eso es negociar. Pero si tú vienes a decirme, tengo 12 puntos del tratado que yo quiero y no voy a aceptar ningún comentario de tu parte u otra cosa que tú me quieras proponer, no nos sentamos a negociar, ¿no? Pero lo que es importante decirle a Estados Unidos es que esté consciente de que cualquier acción que él desarrolle y que provoque una crisis económica en México, una caída brutal del PIB, por ejemplo, una depreciación dramática del peso vis-a-vis el dólar, se va a convertir en un problema de seguridad para ellos. Y ellos no son tontos, ¿no? Porque mira a Estados Unidos, obsérvalo un momento. Sí. Estados Unidos tiene intereses globales en Medio Oriente, en el Cáucaso, en el sureste de Asia. Sí. Si el avispero acá en México se alborota, ya Estados Unidos no va a poder mirar ni atender a aquellos lugares que son tan importantes para él. Entonces es mejor que México sea estable, ¿sí? Para que Estados Unidos pueda tener esa proyección. O sea, ese es, digamos, lo maravilloso de los vecinos que tiene Estados Unidos, que Canadá y México somos vecinos confiables y mantenemos cierta estabilidad, que le permite a Estados Unidos dedicarse a otros vecindarios. Pero el día en que acá las cosas empeoren, ya no va a poder ver a otros vecindarios. Va a tener que destinar atención aquí e invertir recursos. Eso no le conviene. No le conviene que México entre en una crisis terrible. Podemos jugar con eso en la negociación. Sí, una retaguardia segura, ¿no? Para que pueda actuar. Exactamente. Alguien que te cuide las espaldas, por así decirlo. Sí. En el caso, por ejemplo, ya de esto, anteriormente se quejaban también muchos sectores académicos también sobre que Estados Unidos no veía mucho hacia Latinoamérica. Y estaba viendo, pues, no sé, como a otros socios, creando una serie de tratados que iban por muchos lados. Y bueno, parece que la respuesta llegó con Trump diciendo, bueno, pues ahora voy a cortar todo eso y solamente voy a negociar uno por uno. ¿Ese cambio de dónde viene? ¿O qué era natural que llegara así esto? A ver, bueno, de entrada, América Latina no es importante para Estados Unidos, pero México sí es importante, ¿no? O sea, eso es importante. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué somos importantes? Porque somos vecinos contiguos, nada más por eso, ¿sí? Y por la diáspora mexicana que vive en Estados Unidos, que es otro factor que nunca hay que menospreciar. Aunque deporte a los que deporte, se va a quedar millones de mexicanos o personas de origen mexicano residiendo allá en Estados Unidos, y muchos de ellos tienen empatía por México y van a presionar, ¿no? O sea, yo no lo subvaloraría ese factor. Pero América Latina no es importante para Estados Unidos. ¿Quiénes son importantes? Pues los países más avanzados, Europa, y en Europa Gran Bretaña, Alemania, Francia son los importantes. En Asia pues serían Japón y China, y obviamente Rusia, porque es un rival estratégico con el que ha antagonizado y se repartieron el mundo en la Guerra Fría. Esos serían los países torales para Estados Unidos. Y bueno, tú me preguntas que de dónde viene todo esto de renegociar los tratados comerciales. Es parte de la retórica electoral del año pasado que manejó Trump, cuando culpó a los tratados de libre comercio, lo cual es totalmente falso, del déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo. Ahorita te explico por qué es totalmente falso. Sí. Pero de ahí viene. Estados Unidos ahorita tiene 14 tratados de libre comercio, o sea, 13, y el Telecán son 14. Los tiene con diversos países del mundo, tiene con Israel, con Jordania, con Corea del Sur. Pero es muy interesante cuando ves la balanza comercial. Ese es un ejercicio que a mí me encanta, porque ahí se caen todos los dichos de Trump. Primera cuestión, los 5 principales socios comerciales que tiene Estados Unidos son China, Canadá, México es el tercero, el cuarto es Japón, el quinto es Alemania. O sea, de los 5, 3 son países desarrollados. Un país como China, que dice que es desarrollado y muchos no se lo creen porque le dicen, oye, tú creces mucho, ya no puedes ser tercer mundo, pero bueno. Y México, esos son los 5 socios. Ahora, tiene déficit con todos ellos, con todos. Y resulta que de esos 5 hay 3 con los que no tiene tratado de libre comercio. Explícame, conforme a la retórica de Trump, ¿cómo afirma Trump que los tratados de libre comercio son los responsables del déficit si 3 de sus 5 principales socios comerciales ¿sí? no tienen tratado de libre comercio? Sí. Y el principal responsable del déficit de Estados Unidos es China. Y con China no tiene ningún tratado de libre comercio. Entonces, esos dichos de Trump yo creo que toman por sorpresa a gente que no está tan enterada de cómo funciona la economía estadounidense. Cuando te metes a indagar y dices,
el superávit que tiene China con Estados Unidos sextuplica el de México y sin embargo a China no la ataca como a México. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué nos atacan tanto? Porque somos el rival más débil, porque somos el más vulnerable. De los 5 países que mencioné, ¿quién es el más débil? Mira, es China primer lugar, segundo lugar Canadá, tercer socio México, cuarto Japón, quinto Alemania. ¿Quién es el más débil de los que acabo de mencionar? Es nuestro país. México, sí. ¿Sí? Entonces, sí puede darnos de golpes y nuestra capacidad de respuesta es menor. Que intente hacerle eso a China, que intente hacerle eso a Alemania y vas a ver la capacidad de respuesta de ellos. Entonces, yo creo que Trump lo que quiere es justificarse ante el electorado y decirles, miren, tenemos problemas, pero no es por nuestra culpa, es por culpa de nuestros socios. Y dentro de nuestros socios es por culpa de México. Y entonces tú dices, ¿cómo es culpa de México si tenemos la sexta parte del déficit que ustedes tienen con China? No hay lógica, no hay lógica. Trump habla mucho a la ligera y habla para un público no informado. No quiero ofender a nadie, pero muchas de las personas que votaron por él es gente no informada. ¿No? Okay. Bueno, vamos a seguir todavía con esto, pero vamos a un corte. Como te digo, no va a ser muy profundo. Vamos a un corte, por favor. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros en astl.tv. Emprender con valores. Estamos hablando sobre la política internacional en el siglo XXI, que es precisamente este libro, del cual es autora nuestra gran invitada en este momento, María Cristina Rosas, una gran experta, egresada de la UNAM, muy orgullosamente de la UNAM, siempre la destacaré por todo. No se preocupen, amigos de otras universidades, también ustedes son buenos. Pero bueno, vamos a seguir con esto. En el panorama internacional estamos viendo algo que también preocupa un poco, la cuestión del Brexit. Y nos gustaría ver cómo lo enfocas tú. Algunas opiniones que yo he estado escuchando, como te digo, hacen pensar que ya había una línea que el Brexit anteponía, más bien sugería la victoria de Trump. Que ya por alguna línea, por una línea, así más o menos. Sí. Que el mundo retrocede 100 años en el avance de la política internacional y se regresan a algo que es, no sé, como una realpolitik que fomentó la Primera Guerra Mundial o algo así, porque más o menos yo lo veo a Donald Trump como que es más o menos así. Y la cuestión de que me separo y soy británico pero no soy europeo, una cosa así. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que Inglaterra nunca formó parte de la integración europea plenamente. Inglaterra nunca formó parte, por ejemplo, del acuerdo de Schengen para la movilidad de personas, ni participó tampoco de iniciativas para tener, digamos, una frontera unificada vis-a-vis la comunidad internacional. Gran Bretaña jamás adoptó el euro, ¿no? Siempre se ha mantenido la libra esterlina, entonces tampoco se integró monetariamente. Gran Bretaña siempre fue muy crítica de las propuestas de Alemania y Francia para crear un euroejército que tomara el lugar de la OTAN en Europa. Claro, sí. Gran Bretaña dijo, no, jamás voy a apoyar que se disminuya el papel de la OTAN en Europa. Entonces, Inglaterra estaba y no estaba. Y esto del Brexit, pues fue un error de Cameron, como sabemos, ¿sí? Prometió someter a plebiscito y no lo supo manejar y se le cayó. Y colocó a Europa en una terrible crisis y obviamente a la Gran Bretaña, pero yo siento que no es tan dramático el retiro de Gran Bretaña para la integración europea, por lo que acabo de decir. O sea, estaban y no estaban. O sea, los proyectos importantes como son la integración monetaria, la unificación en materia migratoria, ¿sí? Y en otras cuestiones sociales y demás, pues no, Gran Bretaña nunca figuró. Aparte es una isla, geopolíticamente hablando, como isla viene de aislar, ¿no? Sí, está aislada de Europa. Sí, eso es lo que le permitió sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es una isla y el mar naturalmente la protege. Sí tuvo bombardeos de Hitler, sí tuvo N problemas, pero al final sobrevivió por su condición insular. Claro. Y esa condición insular la aísla y la hace sentirse distante del continente europeo. No es Francia, no es Alemania. Alemania y Francia son países continentales. Entonces, la visión de Inglaterra, que alguna vez fue superpotencia mundial y que controló la sexta parte del mundo, yo pienso que hay muchos vestigios de eso y no termina por aceptar que es un país europeo, que es una economía importante, pero que para avanzar en el mundo de las relaciones internacionales del siglo XXI no lo puede hacer sola. Pero decidió hacerlo sola. Bueno, y confía mucho en su relación especial con Estados Unidos. Yo creo que ese es otro factor ineludible. Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial tiene una relación especial con Estados Unidos y esa relación la ha hecho prevalecer incluso por encima de su propia participación en la integración europea. Entonces, sí, obviamente hizo ruido en los mercados financieros el plebiscito que hubo, sí hace ruido el que se retire de la integración europea, sí le da un poco, como dicen los argentinos, bola a sectores en Europa que son anti-integracionistas y que sienten que hay una crisis y que la integración ha quedado a deber y demás. Pero yo creo que pues sí hay afectación, pero no tan dramática como la han difundido algunos medios de información.
Pues ya no platiqué yo bien con el embajador de Belice, por ejemplo. Belice está dentro de la Commonwealth, creo, ¿no? La comunidad de la Comunidad Británica de Naciones. Claro. Nada más me dijo que sí van a tener alguna repercusión, porque les van a condicionar algunas cosas con respecto, incluso con Latinoamérica. Ya no me quiso decir exactamente bien, el embajador se llama Oliver del Cid, a quien le enviamos un saludo por ahí, y pues sí nos decía que es muy probable que sí también venga una línea de Gran Bretaña hacia ellos también. Ya no me platicó. Pero... Bueno, la Commonwealth surge por allá por los años 30 para reforzar las relaciones de los integrantes del Imperio Británico, pensando en que venía una Segunda Guerra Mundial y que Gran Bretaña requería el apoyo de sus colonias, ¿no? Y bueno, hay una relación política muy importante entre Gran Bretaña y todos ellos, todos los que son Commonwealth. Trátese de Belice, trátese de Canadá, trátese de Australia, de Nueva Zelanda, de todos los que integran la Commonwealth. Hay una relación política importante, pero no creo que compense en modo alguno la relación económica que Gran Bretaña ha tenido con Europa. Y esta relación económica que tiene con Europa la va a tener que renegociar, porque obviamente hay un comercio y hay inversiones de Gran Bretaña en Europa y de Europa en Gran Bretaña, que naturalmente van a requerir un cierto tratamiento para efectivamente no caer en una crisis o en una recesión, en ambos casos. Claro. Precisamente hablando ya de Gran Bretaña y con lo del Brexit, estaba pensando, bueno, la mayor parte de todos los sistemas económicos han venido de Gran Bretaña, de pensadores, de economistas británicos, ¿no? Adam Smith, incluso, sí, varios, ¿no? Todos ellos allá, pero ha sido cuna de todas las, del liberalismo, hasta del socialismo, creo, y del sindicalismo, y del anarquismo, no sé si un poco o es hacia el lado de Rusia, pero bueno, todo ha salido como de allá, y yo estaba pensando, ¿viene un nuevo movimiento también así sobre eso? Están promoviendo otra nueva teoría que de las que han pasado. No funcionó tanto el hecho de lo que queríamos era el mundo. Ya que lo tienen, ahora hay una reversión. Yo creo que ahorita, en términos del pensamiento económico, sí se está revalorando mucho la participación del Estado en la economía. Porque el liberalismo planteaba al Estado mínimo y planteaba que el Estado dejara de cumplir una serie de funciones. Y lo cierto es que al hacer esto, muchos países cayeron en recesión, porque hay ya no liberalismo económico, hay libertinaje económico, hay una gran irresponsabilidad de muchos actores económicos respecto a cómo se conducen. Lo vimos con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, o sea, una irresponsabilidad absoluta. Entonces, ¿qué requieres? Ahí requieres un poco de Estado, tal vez no el Estado interventor obeso de otros tiempos, pero sí requieres que el Estado ponga orden a ciertos actores económicos. Lo pide la sociedad también, porque la sociedad queda muy desprotegida. Este tipo de situaciones le genera desempleo, le genera crisis económica, le genera caída en sus niveles de vida. Entonces, la sociedad le dicen al Estado, Estado, por favor, pon orden, ¿sí? Porque los actores económicos, las empresas, las inmobiliarias, las consultoras financieras, los bancos se comportan con una irresponsabilidad absoluta, entonces ponlos en orden para que garantices que se mantenga un cierto nivel de bienestar social. Entonces estamos regresando a eso, a revalorar el papel del Estado. Y entonces algunos planteamientos socialistas regresan socialdemócratas. Pero por otro lado tienes también el auge de las derechas, de las ultraderechas, de la intolerancia, esta idea de culpar a todo lo que está fuera de los problemas que tenemos nosotros. Eso lo hace mucho Trump. Trump dice, la culpa de los males de Estados Unidos, de que tengamos desempleo, de que tengamos déficit en balanza comercial, es de México. Oye, bueno, con todo respeto, pero México es una economía ínfima respecto a la economía que tiene la Unión Americana, y si bien es cierto que tenemos cierta ascendencia en ciertos estados de ese país, Texas, en California, en Illinois, lo cierto es que Estados Unidos es una gran nación, tiene un mercadote, tiene una economía enorme, y es hasta irresponsable, ¿no?, echarle la culpa a otro de lo que tú mismo estás haciendo mal. Además, él mismo se ha beneficiado, como millonario, que se ha beneficiado mucho del TLC, ¿no? ¿Por qué habría de hablar mal de Y en su cosas? gabinete tienes gente, es escandaloso esto, Sí. ¿no? Gente que se ha enriquecido comprando empresas que quebraron, ¿no? Empresas quebradas, y las rehacen y luego las venden más caras, ¿no? La economía buitre. Sí, exacto, Sí. la economía de sopilotes o buitres, sopilotes, exacto, claro. esa es la gente que lo rodea, entonces Claro. eso es muy escandaloso, y que te venga a decir, no, Estados Unidos era un país muy feliz hasta que llegó México a robarse nuestros empleos, por Dios.
O sea, no es así. Sí, Ellos han perdido obviamente. empleos por su falta de competitividad y ese es un problema interno. Es un Eso es problema grave. de ellos. Es grave. Eso que Estados falta Unidos de no produce el competitividad. suficiente número de ingenieros para mantenerse en la cúspide Sí, es de las cierto, potencias eso es cierto, mundiales. sí, sí. Tiene que importar ingenieros, tiene que importar un montón de capital humano de todo el mundo, de India, todos los especialistas en software, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Enfermeras de Filipinas, porque no tiene el capital humano para cuidar de sus ancianos. Entonces trae todas las enfermeras que se forman en Filipinas. Y así, o sea, tú ves insuficiencias graves, muy preocupantes en la economía de Estados Unidos. Estados Unidos fue una gran economía, tuvo un boom y una prosperidad. Esa época pasó y no hubo el cuidado de formar el recurso humano que mantenga a esa gran nación brillando. Entonces, y con lo que está haciendo Trump, con todo respeto, creo que se están cometiendo muchos errores. Bueno, ya finalmente quisiera preguntarte el caso de los Dreamers. Otro de los fenómenos que fue lo que nos llamó la atención en todas las páginas de los diarios esta semana. ¿Tú cómo consideras cuál sería el efecto que tendrían los Dreamers y sobre todo está preparado México para realmente Para recibirlos? recibirlos? Bueno, no, la economía nuestra no está creciendo. Yo creo que el asunto de los Dreamers pues es más profundo, tiene que ver con una actitud racista, claramente, de Trump, y de negar a la otredad. A veces a los estadounidenses, como Trump, como su vicepresidente Mike Pence, se les olvida el origen de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, es una nación multicultural. Entonces, que venga a proponer este tipo de políticas es un contrasentido en la historia de Estados Unidos. Máxime considerando cómo han enriquecido estos migrantes al propio Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que soy si no fuera por los inmigrantes. Hay un elemento, yo lo comentaba el año pasado en diversos medios, que es preocupante en Estados Unidos, su demografía. La demografía de la élite WASP, del White Anglo-Saxon Protestant. Sí. Ellos ya tienen una tasa de nacimientos muy baja y ellos ya tienden a ser minoría. Ya hacia mediados de este siglo vamos a ver que las minorías de más alto crecimiento van a convertirse en mayorías, específicamente la de origen mexicano y la de origen asiático. Y eso te modifica el mapa político y económico de Estados Unidos. Estados Unidos viene de tener un presidente de raza negra, un afroestadounidense. Sí. Los estadounidenses no estaban preparados para una mujer, evidentemente. No podían tener una mujer después de haber tenido un presidente afroestadounidense porque se resisten a esta multiculturalidad y a esta apertura. Entonces votaron por un hombre, por Donald Trump, con un vicepresidente que tiene, tendencias de supremacismo blanco, que eso es muy preocupante, y que habla claramente de que se quieren reafirmar los WASP y negar a la otredad. Eso me parece gravísimo. Y esto del DACA y esto de hablar en contra de establecer, por ejemplo, controles a la llegada de nacionales de países musulmanes y toda la retórica antiasiática y anti-afroestadounidense es muy preocupante porque esto está violentando las relaciones étnicas y sociales dentro de Estados Unidos. Y esto es una bomba de tiempo, es decir, ya hemos visto incidentes que ha habido donde los supremacistas blancos consideran que esta administración de Trump les está dando juego, entonces cuidado porque el Estados Unidos que conocíamos, que se fundó sobre esta diversidad, se puede venir abajo mucho más rápido que por otras cuestiones como las económicas, ¿no? Esto es una bomba de tiempo si se persigue este tipo de políticas, es muy peligroso. Bueno, María Cristina Rosas, muchas gracias por estar con nosotros y ambientarnos aquí, ilustrarnos en Misión Mundial. Te vamos a invitar para otra ocasión también, porque esto es apertura, ¿no? Claro, con todo gusto. Bueno, un placer. Me despido entonces también de nombre de nuestra invitada. Salve audiencia.